Muchas veces, por ciertas situaciones que nos suceden en la vida, nosotros llegamos hasta creer que los problemas, a sentir que los problemas o la oposición que encontramos en nuestra vida tienen el control de nuestra situación. Y realmente eso es lo que pasa con Satanás. Satanás tiene la ilusión de poder. Él cree tener el control. Y él suele utilizar el ruido, la intimidación, la desesperación para jactarse de un poder que no posee. En esta noche vamos a explorar historias bíblicas donde nos va a revelar cómo la arrogancia de Satanás es solo una ilusión frente a la soberanía absoluta de Dios. Vamos a aprender a cambiar nuestra perspectiva y a descansar en la victoria que ya Cristo decretó sobre nuestras vidas. Quiero comenzar con un versículo en Génesis 50, el versículo 20, donde dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y es que una de las estrategias más antiguas de Satanás, una de las estrategias más antiguas del enemigo es hacernos creer que él tiene el control. Lo hizo con José cuando él fue vendido por sus hermanos. Lo hizo con Job cuando Job perdió todo. Lo hizo en la cruz cuando Jesús fue crucificado. En cada paso parecía que Satanás estaba ganando. Pero en realidad Dios seguía gobernando. El enemigo puede mover piezas, él puede actuar, pero el enemigo no puede sentarse en el trono. Y es que el enemigo confunde posición con autoridad. Porque cuando José estaba en la cisterna, él parecía derrotado. Cuando estaba como un esclavo en Egipto, parecía que había sido olvidado. Cuando estaba en la prisión, parecía que todo había terminado. Pero aunque las circunstancias cambiaron, el propósito de Dios permaneció intacto. Y eso es lo que hace Satanás. Muchas veces nos hace mirar nuestra situación. Nos hace mirar por lo que estamos pasando y nos dice: hey, mírate dónde estás. Hey, mira lo que perdiste. Mira quién te abandonó. Mira quién te traicionó. De ahí no vas a salir. Pero Dios no mira dónde tú estás hoy. Dios mira a dónde te va a llevar mañana. Porque la posición temporal nunca va a cancelar tu propósito eterno. Y es que el enemigo cree controlar el proceso, pero Dios controla el resultado. Y es verdad, Satanás puede provocar ataques, puede provocar oposición en tu vida, puede traer dificultades. Pero lo que no puede hacer es cambiar el final que Dios ya escribió sobre ti. Cuando Jesús murió en la cruz, el infierno celebró. Pensaron que habían vencido. Pero aquello que parecía una derrota se convirtió en la victoria más grande de la historia. La cruz fue la prueba que Dios puede utilizar el plan del enemigo para cumplir su propósito. Así que lo que Satanás diseña para destruirte, Dios puede transformarlo para bendecirte. Porque Él tiene límites, el poder del enemigo siempre va a tener límites. Si te acercas al libro de Job, Satanás tuvo que pedir permiso. Él no pudo tocar a Job hasta que Dios lo permitió. Y eso nos enseña una verdad muy poderosa. Y es que el enemigo no es soberano. Sí, él puede rugir como un león, pero sigue siendo una criatura bajo la autoridad de nuestro Creador. Así que nada llega a tu vida sin pasar primero por las manos de Dios. Lo que de pronto hoy te preocupa, de pronto esa circunstancia que te aterra, no ha tomado por sorpresa a Dios. Solo recuerda que Dios tiene
la última palabra. La historia de José terminó en un palacio. La historia de Job terminó en restauración. La historia de Jesús terminó con una tumba vacía. Y tu historia tampoco terminará en derrota si permaneces en Cristo. Y de pronto no conozco tus circunstancias y parezca que el enemigo tiene ventaja ahorita. Que algunas piezas del tablero ya han caído. Pero el rey sigue de pie. Y mientras el rey esté de pie, la partida no ha terminado. Y porque tú tienes un propósito en Jesús, es que el enemigo hace tanto ruido. Y él es un experto en hacer ruido, en intimidarte. Si vamos a Isaías 37, vamos a ver a Sennacherib, que era el rey de Asiria, donde estaba enviando un mensaje lleno de arrogancia al rey Ezequías. Haciendo ruido Satanás. En el Isaías 37:10 dice, para que le dijeran, tú Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios en quien confías te engañe cuando dice, no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Y más adelante en el versículo 26 dice, ¿no te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Pero tú, por eso has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Sus habitantes impotentes están desalentados y desvergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuando te sientas, cuando sales, cuando entras y cuando ruges contra mí. Por eso, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos, te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca. Además, por el mismo camino por donde viniste, te haré regresar. Fíjate la respuesta tan poderosa del Señor, y es que nos hace entender que la táctica principal de Satanás, antes de cualquier ataque físico, él no fue a lanzarles flechas. Él no se fue con una guerra de frente, no, él comenzó a sembrar la duda. Él comenzó a sembrar miedo a través de sus palabras. Le estaba diciendo al pueblo de Dios que confiar en el Señor era una ilusión. Y se reía y se jactaba de todas las victorias que ya había tenido y que había obtenido en contra de los pueblos y las deidades menores. Él quería ganar la batalla en la mente antes de pisar el campo. Sin embargo, más adelante vemos la perspectiva de Dios sobre esta gran amenaza. Es completamente distinta. A través del profeta, el Señor le responde al arrogante rey asirio y le revela una verdad que nos estremece. Que todo lo que Asiria había conquistado lo había hecho únicamente porque Dios lo había permitido y lo había planeado desde la antigüedad. Entonces, Satanás creía ser un genio estratega, un rey invencible, pero únicamente era un instrumento temporal en las manos de un Dios soberano. Y en nuestras vidas, el enemigo espiritual utiliza la misma estrategia, intenta paralizarnos con el ruido de nuestros problemas, con el ruido de nuestros fracasos, de nuestras fallas, o nos empieza a amenazar acerca de nuestro futuro. Ahí es donde debemos recordar que Él no tiene autonomía, porque no importa qué tan fuerte ruja o cuántas ciudades fortificadas Él diga que ha derribado, su poder es una ilusión frente al Dios que pone un garfio en su nariz y establece un límite a su orgullo y tiene la última palabra sobre tu vida. Y de pronto hay ruidos en este momento. De pronto hay un ruido, hay una amenaza que Satanás está intentando sembrar en tu vida, ya sea un miedo o una ansiedad en tu corazón el día de hoy.
Y ahora que ya conoces que el Señor tiene la última palabra, ¿cómo va a cambiar tu manera de enfrentar ese problema al saber que Dios tiene el control absoluto y final de tu situación? Acuérdate que uno de los pecados más antiguos y destructivos es el orgullo. Es ese deseo ciego de ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Es la razón por la que Él fue expulsado. Y si vamos a las escrituras en Isaías 14, las escrituras utilizan la figura del rey de Babilonia para ilustrar no solo la arrogancia del ser humano, sino la rebelión original del mismo Satanás. Este ser que fue un ser creado se jactó en su corazón diciendo: subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Él quería la gloria y el trono y la adoración que no le pertenecían. Isaías 14, del versículo 13 nos lo dice: decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado a los dominios de la muerte y a las profundidades del abismo. Y es que la ilusión de poder siempre lleva a la criatura a olvidar su condición. Es una ilusión. Porque Satanás creyó que su brillantez y su posición le daban el derecho de usurpar la autoridad divina. Pero la respuesta de Dios fue contundente y fue definitiva: mas tú derribado eres hasta el Seol. El contraste entre la autoexaltación del enemigo que dijo subiré y la sentencia dictada por Dios donde dice derribado eres, nos muestra un principio espiritual inquebrantable. Y es que cualquier poder que intente levantarse por encima de Dios está destinado a caer. Proverbios 16:18. Tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería viene el fracaso. Y hoy en día, Satanás sigue operando bajo esa misma ilusión en el mundo. Él intenta construir reinos de orgullo en nuestra mente, haciéndonos creer que podemos gobernar nuestra vida sin necesidad de rendirnos a Dios. O peor, nos miente diciendo que Él mismo ha ganado la batalla por nuestra alma. Pero la cruz nos recuerda que su caída ya ha sido decretada, ya fue decretada. No debemos tener a un enemigo cuyo destino final es la derrota inminente ante el Rey de Reyes. Es que hay un propósito detrás de la oposición. Y muchas veces la oposición que nosotros enfrentamos parece invencible. Parece que está como respaldada por un sistema que aparentemente tiene todo a su favor. Hay una historia en Éxodo 9 acerca del faraón, rey de Egipto, que se consideraba a sí mismo un Dios viviente. Y cuando Moisés le pidió que dejara ir al pueblo de Israel, Faraón respondió con un total desdén. Dijo: ¿y quién es Jehová? Él se sentía el dueño absoluto de los israelitas. Y obviamente estaba apoyado por el imperio militar más poderoso de su época. Entonces él genuinamente creía tener el control total. Y esta historia la encontramos en Éxodo 9, a partir del versículo 13. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra.
Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Si nosotros vemos la respuesta de Dios a Faraón, es una de las declaraciones de soberanía más importantes de toda la Biblia. Dios le dice: yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea exaltado en toda la tierra. Y en Romanos 9:17 nos dice: porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en mí mi poder, en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón pensaba que él estaba reteniendo a Israel por su gran capacidad, por su ejército, por su astucia política. Pero la verdadera realidad, la contundente realidad divina, era que Dios lo había mantenido vivo y en el trono con el único propósito de hacer que la liberación de Israel fuera un milagro innegable y glorioso. Y cuando nosotros enfrentamos esos faraones en nuestras vidas, esas ya sean situaciones, esas personas, esos diagnósticos médicos, o esas crisis espirituales que se niegan a ceder y que parecen tener poder sobre nosotros, nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra óptica. Porque ese obstáculo que parece invencible no es señal de que Dios haya perdido el control, sino es el escenario perfecto que Él ha permitido para glorificar su nombre. Así que la gran oposición que tú enfrentas no es tu final, es la plataforma preparada para tu milagro. Porque por más poderoso que sea el faraón que se está levantando en tu vida, tiene límites. Y es que uno de los mayores temores que enfrentamos nosotros como creyentes es la idea que el mal actuar al azar, sin restricciones sobre la tierra, que Él hace lo que quiere, que no tiene límites, que puedas meterse en tu vida hasta donde Él quiera, que Dios no le ha puesto restricciones. De pronto estás pasando por una situación tras otra, tras otra, tras otra, y todo estás pensando es el enemigo tiene mucho poder sobre mi vida. Pero si tú vas a la palabra de Dios y abres el libro de Job, eso te permite mirar detrás del telón espiritual y entender cómo funciona realmente la jurisdicción del enemigo. Cuando Satanás se presenta ante Dios, se queja con amargura de que no puede tocar a Job porque Dios lo ha puesto un cerco de protección a su alrededor. Así que él, frustrado, tiene que pedir permiso para actuar. Eso lo encuentras en Job 1 y vamos a leer del 6 al 12. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y de su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti y contra tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y esto
Este diálogo celestial que encontramos en Job destruye por completo la mentira de que el diablo es un ser todopoderoso. Por el contrario, nos revela de una manera palpable que es una criatura limitada. Dios le dice, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas su mano sobre él. El Señor estableció un límite claro, específico y absoluto de que Satanás no podía cruzar. Y aunque Job experimentaría una prueba devastadora, la duración y la intensidad de esa prueba estaban dictadas por la soberanía de Dios, no por el capricho del enemigo. Y si estás entendiendo esto, debe llenarte de una paz profunda en medio de tu dolor. Porque si estás atravesando por fuego, recuerda que el enemigo no tiene carta blanca en tu vida. Que estás rodeado por el cerco de protección de un Padre soberano que te ama. Y que cada dificultad que llega a ti ha tenido que pasar primero por el filtro de la mano de Dios. Si el enemigo intenta destruirte, sí, pero Dios usa esos mismos límites para fortalecer tu fe y llevarte a una madurez inquebrantable. Por eso es un buen momento para orar, para agradecerle a Dios por ese cerco de protección que mantiene alrededor de tu vida y alrededor de tu familia. Porque es una autoridad delegada y nosotros tenemos la victoria final. Porque si he leído la palabra, tú recordarás que el momento más oscuro de la historia humana parece ser el triunfo definitivo del mal. Recordar a un Jesús golpeado, humillado, sangrando, que se encuentra de pie frente a Poncio Pilato, el representante del invencible imperio romano. Y Pilato, frustrado por el silencio pacífico de Jesús, intenta intimidarlo usando el peso de su posición terrenal. Lo intenta intimidar, le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? O sea, Pilato creía, al igual que el enemigo espiritual, al igual que Satanás, él creía que tenía en sus manos el destino del Hijo de Dios. Esto lo encuentras en Juan 19, a partir del versículo 9, dice, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, este es Pilatos hablando, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrás ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado desde arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Esta respuesta de Jesús desarma de inmediato toda ilusión de poder terrenal o demoníaca. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no se te fuese dado de arriba. Jesús no era una víctima trágica de todo lo que estaba pasando, de las circunstancias. No era una víctima de ese complot religioso. No era una víctima del imperio romano. No era una víctima ni del mismo infierno. Él estaba entregando su vida de manera voluntaria y el enemigo solo estaba ejecutando, sin saberlo, el plan perfecto que el cielo había diseñado para la redención de la humanidad. Así que lo que Satanás pensó que era su jaque mate y su victoria final, la cruz, se convirtió rápidamente en el instrumento de su derrota absoluta. La Biblia dice que Dios usó el aparente control del enemigo para desarmar a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. Cuando parezca que el mal está ganando, que la oscuridad tiene el control en tu situación, confía en el soberano.
Él es experto en convertir las cruces en resurrecciones y la ilusión de poder del enemigo siempre se va a desvanecer ante la victoria eterna de Cristo. Así que solo tienes que reflexionar y contestarte esta pregunta. ¿Tú estás dispuesto a rendirle el control de tu vida hoy al Señor, sabiendo que Él ya ganó la batalla final? Recuerda que la mayor ilusión de Satanás es hacerte creer que Él tiene el control. Pero en esta noche, el Espíritu Santo te está mostrando la verdad. Y es que Dios sigue sentado en el trono. Dios sigue guiando tu camino. Dios sigue obrando aunque tú no lo veas. Dios sigue escribiendo tu historia. Y sí, el enemigo puede mover piezas, pero solo Dios puede declarar el final desde el principio. Y cuando el enemigo cree tener el control, es porque Dios ya tiene preparada la victoria. Así que yo te invito a descansar en la soberanía de Dios. Cierra tus ojos y declara con tu corazón: Señor Padre Celestial, yo hoy me acerco a ti con un corazón lleno de asombro y de gratitud al reconocer la inmensidad de tu poder. Yo te doy gracias porque a través de tu palabra me has quitado la venda de los ojos para ver la realidad espiritual, y es que el enemigo puede hacer mucho ruido, pero solo tú tienes el control absoluto del universo y de mi vida. Perdóname por las veces que he permitido que la intimidación, que el miedo o que los problemas se vuelvan más grandes que mi fe en ti. Yo hoy renuncio a la ilusión de que la oscuridad tiene poder sobre mi destino. Comprendo que cualquier gigante o cualquier faraón que se levante en mi camino no será una señal de tu ausencia, sino el escenario de que has permitido para mostrar tu gloria y llevarme a una victoria mayor. Gracias, Señor, por ese cerco de protección que tienes alrededor de mi vida, de mi casa, de mi esposa, de mi esposo, de mi familia, de mi mente, de mis finanzas, Señor. Gracias porque me das una paz profunda al saber que nada me puede tocar sin que antes pase por el filtro de tus manos. Ayúdame a descansar en tus límites y a confiar en que incluso lo que el enemigo planea para mi mal, tú lo transformarás para mi bien, tal como lo hiciste en la cruz del Calvario. Enséñame a caminar todos los días con la confianza de un hijo de Dios, sabiendo que la batalla ya ha sido ganada. Que mi corazón no se turbe ante el ruido del mundo, sino que descanse en la certeza de que tú estás en el trono y tienes la última palabra. Señor, yo te entrego mis cargas, mis temores y mi futuro, confiando plenamente en tu voluntad perfecta. En el nombre poderoso de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.